Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de comentario semanal. Estamos empezando ya el mes de junio, estamos en el Ecuador del año y vamos a ver un poco lo que nos han dado de sí los mercados esta semana. Una semana que bueno, ha sido marcada principalmente por los datos macro que se publican como siempre la primera semana del mes. Sabemos que es una semana que es densa en ese sentido y bueno, pues esto nos ha dado ya el titular también, ¿no? Y un avance sólido del mercado laboral en USA, como han demostrado los datos de las nóminas no agrícolas publicados el viernes y que bueno, pues no hace nada más que confirmar la evolución positiva de su economía y es un paso más para acercarnos a la decisión que tendrá que tomar en un futuro no muy lejano la Fed respecto a los tipos de interés. Podemos ver aquí un gráfico, bueno, una comparativa de los datos de la NFP, de las Non-Farm Payrolls, las nóminas no agrícolas, con 280.000 la última lectura, o sea que no hace más que confirmar pues este ascenso. Respecto al mercado, pues bueno, vamos a empezar con el euro dólar, frenado solo por las non-farm payrolls. Llegó incluso a cotizar por encima de los 1.13, pero la aparición de este positivo dato de la economía USA lo ha hecho descender por debajo de los 1.12 y en búsqueda de soportes. El dólar se ha fortalecido durante estos días y parece que ha generado pues un nuevo impulso, ¿no?, de fortalecimiento. Libra dólar, testeo de la directriz del mes de abril. Una mayor volatilidad en este par pues ha provocado que veamos dos testeos durante esta semana en dos momentos distintos de esta directriz que ha generado este movimiento alcista de la libra desde el mes de abril. Ya estamos en su base, por lo tanto ya hemos descontado todo este movimiento alcista que se ha producido en este periodo de 2 meses. El dólar yen por encima ya de los 125 yenes. Como siempre este par pues es una combinación bastante explosiva cuando el dólar se fortalece, porque como el yen por defecto de forma prácticamente indefinida está débil, pues cualquier fortalecimiento del dólar se traduce en alzas potentes, cosa que nos ha demostrado esta semana, confirmando pues en la figura de escape que veíamos la semana pasada y ya llegando a superar los 125 yenes como comentábamos. En el caso del oro vemos que está testando una zona de soporte a medio plazo muy importante, los $1.170, zona que hemos descrito repetidamente, insistimos en ella la semana pasada y esta semana nos la ha vuelto a confirmar con un movimiento de rebote en esta zona que por ahora está consiguiendo frenar los diversos intentos bajistas que se han ido produciendo. Y respecto al dólar australiano, pues lo tenemos también como en varios pares de los que examinamos en mínimos del mes de abril. Mes de abril que debido a una noticia macro USA pues tuvo un cambio de sesgo, pues este cambio de sesgo se ha vuelto a descontar y hemos descontado casi en la totalidad de estos movimientos alcistas. Esto demuestra una vez más la fortaleza del dólar. En este caso ha habido una enorme distribución en el dólar australiano y ha descontado, como decíamos, por completo pues este impulso, ¿no? Y como activo de la semana, pues bueno, vamos a inaugurar un poco el seguimiento del IBEX 35, este índice doméstico que para nosotros pues bueno, nos preocupa bastante el hecho de bueno, interpretar una cierta debilidad estructural en este movimiento alcista que parece que se está agotando, ¿no? Es un poco lo que veremos en el gráfico y veremos a ver cómo pues puede afectar esta debilidad o cómo debemos seguir y monitorizar esta debilidad estructural para ver si realmente se confirma y podría esto desembocar pues en un movimiento a la baja. Vamos a ver cómo se ha comportado el euro a corto plazo. Aquí podemos ver gráfico de 15 minutos y con una perspectiva bastante comprimida para observar el movimiento alcista que desarrolló el euro desde la publicación de noticias de IPC mensual no muy positivas de USA en mediados de abril hasta bueno, definirnos pues romper esta zona anterior de FIBO, una zona de resistencia importante, marcarnos un máximo en el entorno de 1.15 para luego corregir, desde ahí acumular y podemos ver otra nueva reacción que nos ha marcado esta vez una zona de máximos en niveles de 1.14. A partir de aquí pues las NFP
han vuelto a reconducir al par hacia testeo de la línea directriz de este movimiento alcista. En este gráfico más comprimido pues podemos ver cómo queda de manifiesto la gran importancia de las noticias macro de Estados Unidos en la economía global, en el mercado de divisas en particular, ¿no? Porque podemos ver cómo aquí realmente la direccionalidad del par viene marcada directamente siempre por las noticias macro de Estados Unidos, ¿no? Unas noticias macro negativas del IPC mensual hacen que el par inicie un ascenso. Bueno, estas noticias de NFP USA sí que no tienen, digamos, gran variación, prosigue el ascenso, nos marca un máximo, pero a partir de aquí, pues, bueno, noticias de nuevo de IPC USA, de datos USA, perdón, pues hacen que el par reconduzca su dirección y su situación. Viendo más con detalle lo que ha sucedido esta semana, pues podemos ver cómo el par ha efectuado una acumulación en la directriz de este movimiento iniciado en el mes de abril. Hemos visto cómo rompía con celeridad pues diversas zonas y iba acumulando, una zona de acumulación, otra zona de acumulación, pero nos ha marcado un máximo en 1.14. Hay que recordar que el máximo anterior era de 1.15, por lo tanto nos está marcando un máximo descendente. Y a partir de aquí, pues bueno, final de semana con noticias de NFP USA que provocan la pérdida de este nivel de control de aquí y demuestran una debilidad en el par que hace que se vaya a buscar apoyo en zonas de control de importancia, de relevancia, como es la media de 800 periodos, en la cual nos encontramos ahora mismo en nivel de 1.11. A pesar de todo esto, de todo este escenario que podíamos ahora ver, como nos marca aquí, un escenario de giro hacia movimientos bajistas, ¿no? Hacia movimientos inferiores, hay que destacar que no podemos confirmar de nuevo este escenario hasta como mínimo no se rompa esta directriz del movimiento alcista que tenemos en vigor, y con más confirmación, si queremos más confirmación aún, hasta que no rompa esta zona de mínimos de aquí, que es pues la zona de 1.0850 aproximadamente. En este momento sí que podríamos decir que estamos ante un nuevo impulso alcista del dólar, y bueno, ahí sí que deberíamos ir con precaución porque realmente puede ser un impulso potente, ¿no? Como vemos, pues la paridad otra vez vuelve a estar lejos, por lo tanto creo que es algo que deberemos esperar un tiempo bastante prolongado. Aquí influirá, como siempre, pues la decisión de la Fed sobre la subida de tipos, que como vemos va muy marcada pues por los diferentes datos macro en USA. Con toda seguridad eso influirá en la decisión de Janet Yellen. Más en el largo plazo, pues bueno, más en el largo plazo vemos como el par tenemos esta caída impresionante desde niveles de julio de 2014. Nos ha marcado un mínimo que han sido vigente en niveles de 1.05, tenemos otro mínimo en niveles de 1.06 prácticamente, y luego tenemos este mínimo importante, muy importante, en 1.0980 o incluso más bajo, como hemos comentado anteriormente, en el corto plazo de 1.08. 25, 1.0850, ¿no? Esta zona es la zona realmente importante en este momento, porque atención a la figura que nos deja aquí, ¿no? Que podría indicar que podríamos ver un nuevo impulso a la baja y por lo tanto un nuevo ataque a estos niveles de soporte. Respecto a la libra dólar, pues bueno, semana de la libra dólar que también nos ha definido una zona de acumulación potente para encontrar un nuevo impulso y atacar de nuevo la línea directriz de este impulso bajista que se desarrolló la semana pasada. Consiguió romper esta directriz en un primer momento, pero luego pues las noticias macro volvieron a colocar al par por debajo inicialmente de esta directriz y actualmente justo encima de ella. Por lo tanto, vamos a ver cómo empieza la semana y ver si realmente se vuelve a generar zona de acumulación, ¿no? de acumulación aquí, como hemos visto, o se produce un ataque a esta estratégica zona en el corto plazo de 1,52 libras, que es la que está actuando de soporte de este movimiento, ¿no? Apoyada también por otra zona de acumulación de hace 3-4 semanas, producida a principio de mayo. Por debajo ya tenemos pues este importante nivel de 1,49, que es sobre prácticamente la zona sobre la que está pivotando el par desde este impulso alcista último, ¿no? En el medio plazo. Si vemos en el largo, pues bueno, el par nos ha desarrollado ya una figura de vuelta sobre esta caída que hemos visto desde el mes de julio.
figura de vuelta que nos ha marcado niveles de 1.5750 su techo, y a partir de aquí pues veremos a ver si vemos un nuevo giro para marcarnos un nuevo mínimo, un nuevo máximo, perdón. Este máximo es complicado que llegue por encima de 1.57. Esto nos podría estar indicando, debido a la correlación que hay entre pares, que la caída del euro pues quizás debería esperar un poco esta nueva caída del euro, y podemos ver aquí un cierto lateral hasta que se sume al movimiento la libra con un nuevo máximo menor que este, y a partir de aquí veamos ataques a mínimos. Es una hipótesis bastante probable. Vamos ahora con el dólar yen, un dólar yen que vemos rompiendo máximos de forma continua. Nos ha generado aquí otra zona de acumulación. Ya hemos dicho en el resumen pues que este es un par bastante especial, porque al tener uno de los componentes con una debilidad estructural importante como es el yen, cada vez que se produce un ligero fortalecimiento del dólar, pues los impulsos que hay aquí son magnificados, ¿no? Ya anunciamos hace 3 semanas, ya dijimos hace 3 semanas que veíamos una figura de escape potente después de este rango lateral tan típico, ¿no? Tan típico en este cruce. Nos formó un triángulo, y la rotura de este triángulo pues ha producido este impulso alcista que nos ha llevado desde niveles de 120 a niveles de 125. Vemos en el largo plazo pues como la figura de escape es una figura clara que nos deja el par ya en máximos desde 2002. ¿Vale? O sea que estamos en un momento importante en el dólar yen. Deberíamos esperar ahora a una corrección que nos podría llevar otra vez a niveles de 123,65 con cierta facilidad, y a partir de ahí pues ver si se genera otro nuevo impulso. Vamos al oro ahora mismo. El oro se encuentra descansando sobre esta zona también estratégica en el corto plazo de $1.170, zona que nos está definiendo un importante soporte. En las últimas 3 semanas hemos visto descensos que le han llevado desde los 1.225 de nuevo a perforar la zona de 1.200, con un testeo además aquí desde esta directriz que tenemos importante, que es también la directriz del mes de, bueno, en este caso es marzo, desde la rueda de prensa de la FOM, en la cual pues se habló de subida de tipos. Y bueno, pues las diferentes sucesivas noticias macro en USA han ido marcando un poco el ritmo. Llevamos ahora 2 noticias consecutivas bastante buenas, y por lo tanto pues se ha producido una caída que la ha llevado otra vez a testear estos niveles de 170, que podemos ver aquí como es un nivel importantísimo, y por lo tanto pues este nivel por ahora nos está garantizando el soporte. Veremos si esta vez resiste o se produce pues un importante descenso, ¿no? Porque rompiendo este nivel nosotros ya lo veríamos casi prácticamente los $1.000, ¿eh? Los $1.000 sería el próximo nivel de referencia, marcado por unos niveles además históricos que están muy lejanos ya en el tiempo, niveles de 2009. Por lo tanto podríamos interpretar prácticamente que se hallaría el par pues en caída libre si se produce esta rotura. El caso del dólar australiano pues es otro de estos casos en los cuales tenemos esta zona importante de impulso en abril de 2015. Hemos marcado niveles de máximos en zonas de 0,8170 prácticamente, y desde ahí pues se ha producido una importante distribución de papel de dólar australiano, acrecentado por las diferentes noticias macro USA. Hemos visto esta semana una importante reacción que le llevó a romper la directriz de este movimiento bajista, llegando a marcar máximos en niveles de 0,78, algo más de 0,78, pero las noticias macro USA otra vez precipitan al par a la zona de soporte, a la zona de control, que está marcada entre niveles de 0,75, 62 y 0,76, 37, es decir, unos 80 pips que están amortiguando todas las caídas que se están produciendo. Vemos aquí como cuando ha llegado a esta zona se produce una importante zona de negociación y un rebote de consideración apoyado por volumen relativo. Por lo tanto, esta zona es una zona muy importante a considerar, y una zona en la cual vamos a ver cómo al par le cuesta mucho pues perforarla, ¿no? Más en el largo plazo podemos ver esta zona definida aquí. Es una zona que marca mínimos de
2009, por lo tanto ya en el nivel del largo plazo también es una zona históricamente importante. Podríamos ver ciertos rebotes que no deberían ser preocupantes para los bajistas hasta el nivel de 0,8050 o superar niveles de 0,8050. Por lo tanto, dado esto, la importancia de esta zona de aquí, pues podríamos ver quizás ahora un cierto periodo de relajación y un cierto periodo de lateralidad. En el caso de pérdida de estas zonas de mínimos, pues lo podríamos ver ya en niveles de 0,7322 aproximadamente. Todo esto dependerá naturalmente de la fortaleza del dólar como eje principal. Ya hemos visto un poco el mercado de divisas cómo se encuentra, y ahora pues vamos a dar un repaso al activo de la semana, que en este caso, como hemos visto en el resumen, en el sumario, se trata del IBEX 35. Primer análisis que hacemos del IBEX 35 con nuestra herramienta de dibujo, y vamos a ver un poco pues cómo han ido evolucionando y por qué lo hemos denominado pues activo de la semana. Vamos a ver y vamos a empezar nuestro análisis. Preparamos todo. A ver si conseguimos, como siempre, maravillas de la técnica. Vale, perfecto, ya lo tenemos preparado. Vamos a borrar esto de aquí. Muy bien, pues bueno, IBEX 35, tenemos un impulso alcista que aún sigue vigente, un impulso alcista pues bueno, de forma clara, ¿no? Nos ha efectuado pues bueno, relativos apoyos, ¿no? En estas zonas de aquí. Estos apoyos han venido siempre marcados por bueno, pues un aumento del volumen en proporción al medio. Vemos máximos ascendentes, por lo tanto pues bueno, no habría en principio excesivo problema, ¿no? Pero ¿por qué los hemos marcado como activo del día? ¿Por qué lo queríamos analizar? Pues bueno, por una razón muy simple. Primero, porque vemos aquí este impulso que nos ha marcado de nivel secundario, ¿no? Esta onda secundaria, digamos, con un descenso de este volumen relativo. Primero, luego una desaparición del volumen, como vemos aquí. No vemos que el atlas nos indique ningún movimiento violento, ¿vale? Y aparte vemos como aquí tenemos una disminución de la línea de avance-descenso, ¿no? ¿Qué quiere decir la disminución de la línea avance-descenso? Pues bueno, la línea avance-descenso tenemos que recordar, ¿no?, que es un poco un recuento de todos los valores que hay dentro de este índice y un recuento de cuáles son los que más, o la diferencia que hay entre el valor absoluto de los que más bajan y los que más suben. Por lo tanto, parece que bueno, pues este cierto ascenso de aquí pues se ha visto marcado por un nivel, digamos, bajo de valores que han seguido este ascenso, ¿no?, que se debería concentrar normalmente pues en los valores más de más capitalización, ¿no?, cosa que indica pues un cierto peligro, digamos, ¿no?, en este movimiento. Aparte de esto, pues bueno, debemos ver aquí, ¿no?, como el RSI Mansfield, que también utilizamos nosotros para analizar índices, pues nos está entrando en negativo. Por lo tanto, creo que es algo a considerar, ya que coincide con un testeo de la media, ¿no?, esta media de aquí, que es, vamos a ver, porque a veces perdemos el puntero. ¿Vale? La EMA de 30 periodos. ¿Podemos ver un rebote? Perfectamente, pero lo que está claro es que para ver un rebote, a mí me gustaría ver un rebote con mayor volumen proporcional medio. A mí me gustaría ver un rebote con un Mansfield superior a 0. Esto es lo que me gustaría a mí, y ver pues que este rebote va apoyado por más valores, ¿vale? En el caso de que no veamos esto, atención, porque podríamos estar viendo un desarrollo de un rebote que no superara máximos anteriores y que por lo tanto fuera un preludio de una figura 1, 2, 3
y podíamos ver entonces una caída. Hay que tener en cuenta también el momento temporal en el que nos encontramos. Estamos entrando en periodo veraniego, que quiere decir menos volumen, menos actividad. Por lo tanto, puede haber más volatilidad, ¿no? Porque al haber menos volumen, pues va a haber movimientos más violentos. Por todo esto, creo que es un poco el activo de la semana y el activo que tenemos que seguir, porque a nivel europeo es uno de los que se encuentra pues en esta situación. Bueno, pues espero que os haya sido interesante el análisis de esta semana y agradecer primero a todos los que asististeis al Live Trading Day, que fue este pasado jueves. La verdad es que fue una experiencia muy interesante. Creo que toda la gente que estuvo pues salió bastante satisfecha. Tuvimos una jornada de trading en tiempo real con 3 traders, tuvimos un debate interesante sobre la zona euro y pues un evento más que se suma al catálogo de eventos de los que se puede disfrutar hablando de trading, que creo que pues también va a marcar un poco de referencia en el futuro inmediato. Muchas gracias, como decía, a todos los que habéis asistido y bueno, pues al resto nos vemos en forexperiences.com. Solo recordar una pequeña cosa más, y es que a los participantes en nuestro programa FX Open Session, las sesiones abiertas de Forex, vamos a dar inicio al programa en los próximos días, un programa que permite pues reunirnos en un foro virtual para poder discutir y hablar de gráficos de Forex de una manera tranquila, de una manera relajada y orientado sobre todo a que pues todos vosotros podáis resolver vuestras dudas. Os esperamos allí. Un saludo y seguimos en contacto.